gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenidísima y feliz año. Ay, sí, ¿verdad? Ya este año tiene que ser un año de puras gracias y bendiciones para todos, en realidad, ¿no? De mucha salud, sobre todo. Ahorita hablábamos justamente de la salud y también mencionábamos ahorita en los pasillos que algo en lo que has trabajado mucho es en la salud dentro del envejecimiento y cómo el cerebro pues nos va haciendo como jugarretas. Sí, fíjate que si realmente esta vida nuestra, pues la factura nos la pasa la edad, desde luego, pero somos capaces de darnos cuenta de eso a lo largo de nuestra vida y el cerebro está entrenando para lo mismo, ¿no? De hecho, estas emociones con las cuales ese cerebro emocional, ¿no? Con el que depende toda nuestra vida en general, va a depender de cómo la mente, ¿sí? Es el rector de todas nuestras emociones, ¿no? A colación de este tema, estamos nosotros en el instituto ahorita programando la Semana del Cerebro, ¿no? Okay. Y entonces el tema que estamos gravitando es Neuroemociónate, y le pusimos un título medio atractivo de El cerebro y sus secuaces. ¿Quiénes son los secuaces del cerebro? ¿Cuántos son? ¿Con quién viene? ¿Verdad? Y estos son las emociones y que se transmiten a través de los sentidos. Y hablando de los sentidos, resulta que este año pasado el instituto cumplió 30 años de haberse fundado. Bueno, la que les habla, pues soy fundadora, claro. Sí, parte del... El Instituto de Neurobiología. Sí, ya soy del activo fijo. Sí, ya estás inventariada. Ya tengo mi placa de inventario. Entonces, estos sentidos, estos 30 años, el tema, pues, se compiló en una especial issue, en un volumen especial de la revista Ciencia. Y ahí vienen los sentidos, digamos, platicados de manera coloquial, para que, bueno, pues tenga sentido precisamente el leerlos y emocionarnos de que somos capaces, de que toda nuestra periferia, todo nuestro cuerpo está organizado en los sentidos, ¿sí? Los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, esta comunicación que tenemos, ¿no? De que el cerebro, el cerebro visceral, que es el tálamo, recluta toda esta información y la va distribuyendo a las áreas específicas que ya sabemos, pues el área visual, el área auditiva, el área cerebral que, regula todos estos sentidos. A ver, ¿tenemos cerebro visceral? Sí. ¿En dónde está? Porque está en la parte central del cerebro, que es el diencéfalo. O sea, diencéfalo es la parte más, digamos, medial, y luego la más profunda, y luego sale el tallo cerebral que conecta con la médula espinal. Entonces, vemos al cerebro con estas circunvoluciones simplemente, y esa es nuestra imagen. Pero si lo partimos a la mitad, vemos que hay una estructura central que es el diencéfalo. Ambos hemisferios están comunicados por el cuerpo calloso, que platica un hemisferio con el otro, y en el centro hay dos estructuras del tamaño así en forma de, pues como si fueran dos ovoides, que ahí esas dos estructuras en forma de huevos tienen más de 80 núcleos. Wow. Y esos núcleos se conectan con toda la parte sensorial de nuestro cuerpo. Y cada núcleo va a distribuir hacia las áreas cerebrales específicas de los sentidos. Según el sentido, la vista hace que olamos, escuchemos, saboreemos. Todo. Y entonces esto hace que esas conexiones se les llama tálamo-corticales. Pero así como va esa relación tálamo-cortical a forma de redes, a forma de comunicación directa, en la corteza hay las redes, la sinapsis, ¿no? En las cortezas específicas, pero la corteza sensa esa información y se la regresa al tálamo como corticotalámicas para la respuesta. Entonces tenemos la entrada sensorial, o sea, ves algo, se hace todo este proceso. La corteza lo digiere, lo interpreta. Y luego dice, sí, es color azul. Exacto, y entonces esto te lo regresa y tú te puedes mover, tú puedes integrar, etcétera. Sentir frío, etcétera.
Ahora, Sí. esta magia, porque es una magia de redes neuronales fantástica, tenemos una gran cualidad que esa corteza ya aprendió, ¿sí? Aprendió toda esta cuestión sensorial, que no es necesario ahorita sentarnos bien o saber que traemos zapatos, porque ya lo sabemos, automático. ¿sí? Y entonces, pero el cerebro se reserva la cualidad de guardar esta información maravillosa y luego la imaginamos. Y no es necesario que tengamos que vivir la experiencia sensorial, ¿sí? Y esto ya viene a entenderse como que la persona puede imaginarse una experiencia. Cuando estuve de vacaciones, cuando sentí mucho frío, cuando me dolió algo, cuando sentí hambre. Okay. Exactamente. Entonces, ya eso ya lo traduces como una emoción. Es lo que te iba a decir, ¿en dónde están las emociones? Ahí ¿Dónde llegan. entran? Ahí Sí. llegan. Exacto, es digamos, es la respuesta de la experiencia, Ok. pero no es que en el cerebro haya un área especial de las emociones, ¿no? O sea, en el cerebro no está el No área de están las emociones. Es Las la emociones experiencia. son las experiencias que se sensa por la percepción que se integra en el cerebro, y entonces los que andamos buscando el área de las emociones nunca las vamos a encontrar, porque no existe. Ok. Existe la El experiencia. resultado de la Ajá. experiencia. Existe, y bueno, y como el cerebro a veces nos traiciona, ¿no? Ujú. Podemos imaginar cosas. Ajá. Y si mi tío fue a pescar la primera vez que fue a pescar al río y encontró un pececito chiquito, cuando se lo platica el tío al sobrino y el sobrino a los A los niños, hijos. resulta que no fue un charalo que pescó, sino que pescó un salmón. ¿no? Claro, de boca en boca se va haciendo Como diferente la teléfono. versión. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero además lo balanceas, digamos, le pones la cuestión de la emoción. Cada Sí. quien le va agregando, quitando según su historia también. Exacto. Teléfono descompuesto. Teléfono Tal descompuesto. cual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ya expresas tus emociones, entonces te vuelves una persona muy atractiva, muy platicadora, y entonces pues esto hace que aprenda más rápidamente un niño que va fabricando sus redes neuronales desde la infancia. Ok. ¿Se aprende a expresar emociones? Exacto. No sí. es algo que tengamos de manera natural. Sí, claro, hay una base de sustrato O sea, las neuronal. emociones ahí están, pero hay quien las platica y otras que no. Pero acuérdate que las sinapsis se están reforzando constantemente, Sí. producto de las experiencias. Ujú. ¿sí? Y la resiliencia, que ese es otro tema, hace que el sufrimiento en etapas críticas del desarrollo van a fortalecer una respuesta de tu medio ambiente. Pero en caso que no mata, fortalece. Exactamente. Sí, Entonces, te ayuda a seguir avanzando. Esa es todas la- estas cuestiones que son de serendipia, que son, digamos, de cultura popular, pues tienen mucha base fisiológica, ¿no? Y generalmente un niño que está expuesto a situaciones de peligro y sobrevive, digo, ahorita estamos viviendo una época verdaderamente terrible, esos niños que ves en la televisión, con las guerras, con todo esto, se van a quedar solos, ves el sufrimiento y todo, pero esto estás creando unas redes muy fortalecidas. Desgraciadamente en esta cuestión de las emociones, si sobrevives de la mejor manera, bueno, te haces resiliente y puedes después irte por el lado de ser un prócer, de cuidar a la humanidad o lo que sea. Pero si no está un sustrato adecuado, entonces te vuelves la parte negativa, ¿no? De la respuesta, ahora me hicieron, voy a hacer. Claro. Y esto La es venganza. emoción, esto es parte de esas redes que se establecen ya desde en el proceso de nuestra vida. Hay más sensibilidad, obviamente, en periodos críticos del desarrollo, en los niños, ¿no? Desde el útero, que lo hemos platicado muchas veces. Sí, claro. Entonces, ese sistema límbico, el que está abajo, este cerebro visceral, este tálamo del que estoy platicando ahorita, este cerebro va siendo muy plástico, muy integrado a lo largo de nuestra vida. Y resulta que somos la suma de todas esas partes. Y resulta que ya están las redes tan establecidas como confundidas a veces, ¿sí? Porque ¿Por a veces tanta información o qué nos confunde? nos confunde, bueno, es que el cerebro
va por partes, ¿no? O sea, generalmente, vamos, ahorita estoy moviendo las manos, entonces mi vía motora, el área de Broca está trabajando, ustedes tienen atención, quiere decir que su sentido de la vista, del oído, está trabajando. Y estamos obviando lo demás, estamos sentados, etcétera, ¿no? Ignoramos las luces, todo esto es ignorar. Y eso lo hace el hipocampo, que es parte de ese sistema límbico. Se llama límbico porque está abajo de la corteza y porque ahí llega toda la emoción, todas las partes sensoriales, pero ¿qué pasa? Lo filtra. ¿Cuántas preguntas tenemos? Le digo a la doctora que estaríamos en un programa como de 5 horas para Un poder... especial. Dice que le encanta el chisme a la doctora. Nos encanta el chisme, y más del cerebro. A Pero mí el también. chisme científico. Exacto, a mí el a seguir cerebro. conociendo, a seguir Si conociendo. usted quiere hacer alguna pregunta, ya tenemos muchas, pero si quiere, pues esperemos que nos alcance el tiempo. 442-238-5255. Si nos quiere escribir, WhatsApp a través del 442-676-0392. Daniel Lara, ¿qué tan cierto es que el COVID afecta las redes neuronales de quienes lo han padecido? No sé si es coincidencia, pero desde que me dio COVID siento que perdí rapidez para recordar las cosas. Sí, mira, eficientemente el virus ha penetrado y sí nos ha afectado. ¿Por qué? Porque nos hace esclavas a las neuronas y sobre todo a la dinámica celular del constructo de las proteínas que hacen la memoria sensorial. Entonces, sí, pero depende del momento, de la duración, del periodo en el que fue el evento, ¿no? En realidad, sí pasa esto. Los sentidos que más se afectaron, y todo el mundo lo sabe, son los químicos, el olfato y el gusto. Recuperar olfato y gusto, pues a veces son 6 meses, 1 año y no se recupera del todo. ¿Qué quiere decir esto? Que son los receptores que están más expuestos al medio ambiente. Y estos receptores sí se regeneran. Sí son células nerviosas muy expuestas en la periferia, sí se regeneran, pero requieren tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema real es nuestro sustrato neuronal de reparación que tiene el sistema. Se llama plasticidad cerebral, se llama plasticidad neuronal. Siempre y cuando recuperemos las moléculas que regeneran estos receptores o estas células, entonces podemos recuperar la función. Ahora, no la recuperamos al 100%, eso es evidente, ¿sí? Ahora, sí, ciertamente, el constructo de sinapsis ocurre todo el tiempo. Hay neurogénesis, es la reserva cognitiva que tenemos en cerebro, sí. ¿Y se siguen produciendo? Sí. Neuronas. Entonces, sí. ¿las nuevas van a tener una historia de que ya no hueles bien? Las nuevas, a ver, las nuevas, generalmente las viejas o las que están a punto de morirse, vamos a ponerlos en términos coloquiales. Para entender. Sí, por favor. Las que están a punto de morirse tienen el chance, a través no de ellas mismas, sino de elementos como la microglía, como los astrocitos, como, en fin, células que están alrededor, que le pasan la información a las nuevas. Y esto ocurre durante la noche. No se ha probado 100%, pero, por ejemplo, la neurogénesis del hipocampo, las neuronas, las células granulares del giro dentado del hipocampo, que son muy específicas, le pasan la información a las que están a las nuevas, digamos. Renovarse. Pasan la estafeta, ya me voy a morir, ahí te va. Pero ya con toda información. Esto se llama comunicación química, esto se llama síntesis de proteínas nuevas, esto se llama expresión de genes tempranos, se llama una serie de mecanismos que existen, suceden y ocurren. Ok, vamos con otra pregunta. El ingeniero Servando Marín, él habla de la colonia campestre. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestras redes neuronales y qué nos recomienda no hacer para evitar dañarlas? Mira, experiencias buenas, ¿no? Sobre todo la alimentación, somos lo que comemos, siempre lo hemos platicado. Es importante dormir muy bien, es importante hacer ejercicio. Esto del ejercicio es vital, es importante, porque somos animales que crecimos en el campo, que tenemos 2 piernas, tenemos músculos que tienen que moverse y tenemos que además respirar aire puro, aire no tan contaminado. Ya vivimos en una atmósfera muy contaminada, todo, y además la vista. Fíjense que la vista y el oído, la contaminación por ruido es espectacular. Ya nos adaptamos.
El oído tiene una habilidad enorme de que se adapta al sonido. Ahorita, por ejemplo, seguramente tenemos un ruido aquí, pero no lo percibimos, ignoramos por conocer. Eso se llama adaptación del receptor. Okay. Nos adaptamos y no ignoramos y entonces nos abocamos a otra cosa. Pero eso no quiere decir que no sea una contaminación, ¿sí? Entonces, y luego todavía nos ponemos los audífonos. Exacto. Directamente, por si nos faltara algo, ¿no? Todo eso merma la capacidad plástica de recuperación, pero no nos damos cuenta. Y en el aire también los contaminantes pues son fantásticamente tóxicos, neurotóxicos, que van directo porque además son volátiles y porque esa mucosa olfativa está saturada. Entonces, ¿cómo queremos recuperar si nos da COVID? ¿Cómo queremos recuperarla si la tenemos bloqueada con la contaminación? Entonces es cuestión de un sentido común. Ok, que es el pues menos hacer común de los ejercicio, a sentidos. comer bien. Sí, y a dormir mucho. Y a dormir mucho, esa descansar. es la recomendación. Yadira Campos, a ver si entendí bien. Yo estoy igual que tú, Yadira, sí, habría entendido bien. Todo es un proceso químico en nuestro cerebro que nos ayuda a regular las emociones, pregunta. Entonces, las personas muy intensas, muy temperamentales o muy explosivas, ¿viene algún tipo de desorden neuronal? No, mira, en realidad las Ni modo, Yadira, yo hubiera No hay que querido echarle la culpa entonces Son a las mis neuronas. Es que, mira, si eres intensa, es el Claro. resultado de tu vida actual, de tu vida de desarrollo, en el Ajá. ambiente en el que te desarrollas, ¿no? Y porque además hay esta cuestión de aprendizaje emocional. O sea, soy intensa, ya me clasifiqué, ya soy, y así me aceptan todos los Pero demás. aparte luego dices, es de familia, Así todos soy somos yo. así. Y así soy yo, Así son los y padres. el problema es el de los demás. Claro. No, yo creo que debemos de ser empáticos, ¿sí? Y este es otro sentido que hemos perdido, o que no hemos cultivado suficientemente. Y este sentido de ver cómo es la respuesta de los demás. O sea, no yo egocéntricamente, yo soy la bonita, yo soy la que soy así. No, cómo me están percibiendo los demás. Esta es una cualidad que no hemos desarrollado, porque esto lo desarrollan los profesores, obviamente por los niños, porque la psicología infantil, por lo que ustedes quieran. Y esto es un entrenamiento, pero generalmente, o yo ahorita que estoy hablando, pues tengo que tener atención y escuchar cómo me están traduciendo, ¿no? Sí. Ese sentido no lo desarrollamos, ¿sí? Entonces, al no desarrollarlo, tomamos un juicio de valor. Y ese juicio de valor es, así soy yo, y los demás se quedan ¿Qué así. les dirías a los temperamentales? O ahí va el golpe, ahí es que así soy. No, a los temperamentales yo les diría que oigan al interlocutor, Ok. que lo vean, Sí. que se den un ejercicio de un scanning de la persona que lo esté escuchando, que le saquen 10 características así rápidas para saber cómo me está percibiendo. Y en ese momento hay una comunicación personal, O sea, es un poco el espejo. ¿sí? Para que sus células en espejo, ya que lo dijiste, de las células de la corteza prefrontal, se manifiesten. Porque acuérdense que la maduración de la corteza prefrontal, bueno, todas esas sensaciones de las que estamos platicando, que van del tálamo a la corteza, van a todas las cortezas sensoriales, pero todas se resumen en la corteza prefrontal. Y esta zona prefrontal es la toma de decisiones. Entonces, aquí la toma de decisiones es la decisión buena o de la decisión mala. ¿Voy a explotar o mejor me freno tantito? Exacto. Claro. Pero, ¿qué crees? Pasa un tiempo, se llama latencia, de darle chance a la corteza de que entienda, de que las redes neuronales se fortalezcan y ahí, bueno, por una enfermedad de COVID, pues entonces, ¿qué pasó? Sí, claro. Ya no se fortalecieron. Exactamente, doctora. Una pregunta más. Dice, ¿cómo curar la emoción de la pérdida de un ser querido? Tengo a mi papá en mi mente todo el tiempo. Mira, esto se llama duelo. Hay un estímulo así de la amígdala, del sistema límbico, porque el sistema límbico está hecho del diencéfalo, del tálamo, del hipotálamo, del hipocampo y de la amígdala. La amígdala es la estructura que más nos hace sufrir, que nos mantiene alertas, que nos protege de todas las cuestiones negativas de nuestro entorno. Pero además está recordando
se crea un loop, se crea un circuito reverberante de sufrimiento. Se repite, se repite, se repite. Que son las emociones que todos tenemos, tristeza, ¿sí? Y duelo, y ahí nos quedamos clavados. Si nosotros no entendemos que nuestras redes neuronales se fortalecen entre más sufrimos y más nos flagelamos, y no damos el espacio suficiente que se llama tiempo para que no estén tan fortalecidas, vayan debilitándose esas redes. Vaya procesando poco a poco. 9 meses. Ok. O sea, no podemos, en la gestación son 9 meses, este duelo de esta persona le va a durar sí o sí 9 meses. Si es muy intensa. Ya pasó esos 9 meses y continúan. Porque es muy intensa. Ok, ahí porque ella está. sola está refortaleciendo una vía Claro. que no debe. Y porque no ha tenido una terapia. Sí. Ahora ya hay terapias, ahora hay los expertos, y entre más conocemos este conocimiento holístico de las emociones, Sí. ya nos permite, y la lectura, miren, de verdad, la concentración, inclusive la meditación, ayudan tantísimo a estas personas como la lectura misma, así como las pláticas. Mira, a mí me pasó, te pasó aquí, acá, tú Claro. cómo lo resolviste, etcétera. Esto ayuda a que esas redes vayan debilitándose. Claro, y no nada más es la distracción que pudiera llegar a ser. Ya no estés pensando tanto en tu papá. No, pues no nada más es voltear a ver a otro lado, sino realmente poder llevar este acompañamiento que mencionas. Claro, claro, pero aparte hay una cosa muy interesante. Ujú. A ti te pasó también, Claro. a mí me pasa. O sea, no eres la única ni serás la última persona en el universo que tenga ese sufrimiento. Entonces esto implica verte en el espejo. ¿Sí? Ujú. Sí. Y además, digo, no te vas entrenando, pero habemos personas que hemos acumulado una serie de pérdidas terribles. Papá, mamá, abuelito, que fue como mi papá, el otro hermano. Entonces, Claro. si haces un duelo de 3 años con cada persona que pierdes, pues te la vives No. de duelo. Envejeces muy rápido, te oxidas más rápido y no eres una persona grata a los demás. ¿sí? Ni a los demás. Y yo siempre pienso, ¿cómo hubiera querido mi papá que yo viviera? ¿Cómo hubiera querido mi Claro. hermano que yo estuviera llorándole 20 años o dejándolo ir, dejándolo descansar y recordarlo en sus mejores momentos? Leí ahorita un libro, bueno, una experiencia de una persona que se le había muerto una persona. Dice, Algo yo no familiar. sonreía. Yo no sonreía. Y entonces estaba sufriendo y ya pensé hasta quitarme yo la vida, ¿no? Era tan grande mi sufrimiento como un duelo, como una separación, Sí. como un divorcio. Es igual que un duelo. Pensé quitarme la vida, ¿no? Entonces, pero de repente al vecino me tocó y que estaba sufriendo igual, pero entonces yo le dije, le tengo unas galletas, ¿por qué no se las doy? Y en eso dijo, ay, qué bueno, tengo mucha hambre. En ese momento, Claro. que en un evento tan simple, tan sencillo, le dijo, es que, qué rica les quedaron, oiga, qué bonito. Y sonrió la persona. Ese es el desenganche, ese es el soltar un evento tan de soledad, Claro. con una sonrisa, Claro. con algo así. Porque Y saber que puede serle útil a los demás, ¿no? Claro, Yo creo que el claro. arte de servir nos ayuda Sí. muchísimo en un duelo. Sí, y la señora Tienes después todo, ¿no? encontró una forma de vida Claro. de darle a los demás alegría. Claro. Es la Y dueña de las ayudarse a ella galletas. misma. Gaby. Claro. Muchísimas Gracias a ustedes. Gracias, que tengan Me encanta, lindo día. me encanta. Ay, a mí venir. también. Me encanta platicar contigo.